Mis queridos amigos de la Escuela de la Fe, sean bienvenidos a esta presentación que tenemos sobre un tema que más actual no puede ser. Estamos precisamente en el momento del jubileo del Año Santo 2025. Trataré de explicar un poquito qué cosa es el jubileo, qué cosa es el Año Santo, qué cosas son las indulgencias, qué sucede durante un Año Santo, por qué la Iglesia declara años santos algunos periodos de tiempo. Hablaremos sobre todas estas cosas. Espero que durante este tiempo que tendremos aquí para estar conversando sobre estos temas, se les aclaren algunas dudas que podrían ustedes tener. Si ustedes tuvieran algunas preguntas, aquí mismo en el website de la Escuela de la Fe las pueden ustedes hacer y en otra ocasión tal vez podemos nosotros resolverlos. Les voy a decir que no lo sé todo, pero lo que pueda compartir con ustedes lo haré. Entonces, mis queridos amigos, saben ustedes que cada 25 años la Santa Iglesia Católica declara un año civil, año santo. Entonces, en el año 25 corresponde a uno de esos años santos. Por principio de cuentas, les voy a tratar de explicar por qué decimos que es el jubileo. Ustedes han escuchado muchas veces esa palabra, el jubileo del año santo. ¿Qué cosa es el jubileo? Miren, jubileo es una palabra que viene del hebreo Yobel. La palabra Yobel, ¿saben lo que significa? Significa carnero. ¿Y por qué carnero? Miren, tenemos que remitirnos a miles de años de tradición. Los judíos ha sido el pueblo escogido por Dios nuestro Señor para que ahí se revelara el Hijo de Dios, Jesucristo, y entonces nuestra liturgia tiene profundas raíces cristianas en la liturgia hebrea. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de carnero? Fíjense, los judíos buscaron en la en las revelaciones que fueron recibiendo de Dios nuestro Señor, según como ellos fueron entendiendo que Dios era un Dios misericordioso, un Dios que perdonaba, era un Dios bueno. En el tiempo de los judíos, hace miles de años, cuando comenzaba a formarse el pueblo hebreo, había muchas otras religiones. Estaban las religiones en donde Dios pues no era Dios bueno. Dios era a veces bueno, a veces era malo. Había culturas que tenían religiones politeístas y entonces había dioses buenos y dioses malos dentro de la misma religión. Entonces ahí es donde se fue revelando el Dios de Jesucristo. Se iba revelando Dios nuestro Señor. Y miren qué cosa es la revelación. La revelación es como cuando tú tienes delante del rostro de alguien un velo que poco a poco lo vas levantando. Y entonces vas mostrando primero la barbilla, que tiene barba, que no tiene barba, luego la boca, luego los dientes, después la nariz, después aparece una oreja, un ojo, después el otro, después la otra. Eso es la revelación, fíjense, la revelación es un proceso en el cual Dios nuestro Señor poco a poco muestra su identidad y nosotros lo vamos conociendo. Así es como fue la revelación que Dios hizo de sí mismo a los judíos. A través de los profetas hubo cada día, cada profeta, un rasgo, un trazo que fue mostrando la verdadera identidad de Dios. La identidad completa de Dios solamente se muestra hasta que Jesucristo aparece y nos muestra la totalidad del rostro de Dios. El rostro perfecto de Dios lo podemos nosotros ver en Jesucristo. Fíjense. Entonces, a través de los cientos de años que precedieron a Jesucristo, en ese proceso de la revelación, tenemos personajes que nos fueron mostrando diferentes rasgos
en donde fuimos nosotros entendiendo, en primer lugar, que Dios es uno, no eran muchos. En segundo lugar, que Dios es bueno. En tercer lugar, que Dios es misericordioso. En siguiente lugar, que Dios perdona los pecados. Entonces, fíjense ustedes que los judíos tenían un acto litúrgico muy importante, que hasta hoy es la fiesta litúrgica más importante para ellos, que se llama el Yom Kippur. ¿Qué cosa es el Yom Kippur? Es el día de la expiación de los pecados, el día en el que ellos recibían el perdón de sus pecados. Miren, como sacerdote que soy, me ha tocado confesar todo tipo de gente. Me ha tocado ir a las prisiones en diferentes países. Me ha tocado hablar con personas buenas, me ha tocado hablar con personas muy malas, me ha tocado alternar con santos. Yo le di la mano a Juan Pablo II, mire, imagínense ustedes, la persona yo creo que de los que he conocido, yo creo que el más santo que me ha tocado, no lo sé, pero lo que quiero decir es que el sacerdote trata con todo tipo de personas. Entonces, eh, me ha tocado tratar con grandes pecadores también. Sin embargo, lo que sí les puedo asegurar es que nunca he conocido a nadie que quiera ser malo. Fíjense, es muy interesante esto. He conocido pecadores, pero pecadores de los muy malos. Y sin embargo, ninguno de estos pecadores quería ser malo. Todos quieren ser buenos. Todos buscan redimirse, todos buscan el perdón, todos buscan salvación, inclusive los peores. Entonces, fíjense que el ser humano fue hecho para ser bueno, no para ser malo. A veces, a veces hacemos maldades. Y entonces, conocer que Dios es misericordioso y que perdona, que redime, que dan una nueva oportunidad es hermoso. Los judíos percibieron esto de Yahvé. Entonces, ellos tenían la celebración de ese día santo, de ese Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón de los pecados, en donde ellos tenían el sacrificio de 2 corderos. Uno que era el cordero, digamos, era el chivo expiatorio, que ustedes habrán escuchado esa expresión del chivo expiatorio. ¿De dónde viene el chivo expiatorio? Pues de ahí, del Yom Kippur. ¿Qué cosa es el Yom Kippur? Fíjense, era el día en que había el sacrificio de 2 chivos. Entonces, uno de ellos iba a ser sacrificado en el pueblo, en Jerusalén. Y entonces los judíos hacían una valla larga en donde en medio de ellos se ponían los judíos a lo largo de toda la valla, de un lado y del otro del animal, y entonces lo echaban a caminar. Cuando iba caminando, le iban imponiendo las manos. Entonces, cuando ellos imponían las manos, pedían perdón a Dios. Y cuando ellos pedían perdón a Dios, ellos consideraban que Dios les perdonaba. Ellos creían que si pedían perdón, lo recibirían. Y entonces sus pecados, para quedar limpios, los ponían sobre el animal. El animal se llevaba los pecados y el animal iba al desierto, salía de la ciudad y se perdía. Ese chivo se llamaba chivo expiatorio porque era el chivo que expiaba los pecados de todos. Y entonces se llevaba los pecados a alguien que era inocente, porque el pobre animal no había cometido ningún pecado. Los pecados los habían cometido los demás. Bueno, este animal se llevaba los pecados y entonces por eso es que era un animal maldito que iba a morir en el desierto. Sin agua, sin comida, en el desierto, ese animal moriría. ¿Quién sabe dónde? A nadie le interesaba. A nadie le interesaba recuperar ese animal porque estaba cargado de los pecados del mundo. El otro animal, el otro chivo, el otro o cordero que era sacrificado, se sacrificaba el mismo día, pero ese se sacrificaba en el templo. Destazaban al cordero y entonces lo ponían en el altar. ¿Qué cosa era el altar para los judíos? Nosotros católicos tenemos en el altar de la iglesia una mesa, porque para nosotros el sacrificio de Jesucristo se celebra en la misma mesa de la última cena. Esa es la razón por la cual en la iglesia nuestro altar tiene forma de mesa. ¿Qué cosa es el altar? Miren, el altar no es una mesa, el altar es el lugar en donde se celebran los sacrificios. Entonces, para los católicos el altar es una mesa. Para los judíos el altar era una parrilla. Entonces, miren, esa parrilla
era así porque se encendía, el sacerdote sabía destazar al animal que iba a ser sacrificado, lo cortaba en pedazos, él sabía cómo hacerlo, qué partes del animal debían quemarse y qué partes se le daba otro procedimiento, y entonces se ponían las partes quemables sobre la parrilla y los judíos veían subir el humo. Y cuando ellos veían subir el humo, entonces decían, el Señor ha aceptado nuestro sacrificio. Entonces, le hemos ofrecido a Dios algo en remisión de nuestros pecados. Por lo tanto, ahora Él ha tomado nuestro sacrificio, por lo tanto, nosotros estamos limpios. Entonces, fíjate, había dos animales que se sacrificaban en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Uno que quitaba los pecados e iba a morir al desierto. Y el otro era el que era ofrecido en la parrilla como sacrificio, y entonces subía el humo al cielo, y los judíos consideraban que su ofrecimiento había sido grato al Señor, y entonces se habían reconciliado con Dios. Y por lo tanto, se daba la expiación de los pecados. Por eso se llamaba el día de la expiación. Por eso se llamaba el día del el chivo expiatorio, un animal que no tenía culpa de nada, era cargado con los pecados del mundo. Entonces, fíjense que ese es el motivo por el cual nosotros hablamos de un jubileo, fíjense, porque la palabra jubileo en realidad viene de cordero. El cordero al cual le quitaban los cuernos, y entonces ese cordero servía, bueno, esos cuernos del cordero era el instrumento que tenían los judíos para convocar a la liturgia del día de la expiación. Nosotros, cristianos, utilizamos la campana. Para llamar a misa se toca la campana, aunque hoy día ya las cosas han cambiado. Ya hay campanas electrónicas en muchas iglesias, ¿verdad? O simplemente cada uno tiene su reloj o tiene su despertador y sabe que ya va a comenzar la misa. Pero por muchos siglos, el instrumento para llamar a la liturgia fue una campana. Hoy día todavía se usan las campanas en muchas iglesias, pero ya como que va desapareciendo debido a los nuevos medios electrónicos. Bueno, fíjense, los judíos utilizaban el cuerno del carnero. Entonces ellos le llaman shofar, es la palabra correcta que utilizan ellos en la liturgia. Los sacerdotes salían alrededor del templo y hacían sonar el shofar. Y con eso, cuando la gente escuchaba que sonaba el cuerno, entonces sabían que estaba a punto de comenzar la liturgia, los sacrificios, y entonces todo el mundo se acercaba al templo para participar de esos rituales sagrados. Fíjense ustedes que los musulmanes no utilizan ni campanas ni cuernos. Ellos lo que utilizan es la voz humana. Ellos se suben al minarete y desde ahí gritan, Alá es grande, no hay Dios mayor que Alá, Él es el único Dios. Y entonces ellos lo gritan. Hoy día también han utilizado ya los medios electrónicos y entonces tienen unos altavoces potentísimos porque la voz humana no alcanza a llegar muy lejos. Entonces vean que son instrumentos que las diferentes religiones utilizan para convocar a la liturgia. Entonces, el jubileo es palabra que viene de Yovel, que viene de carnero, en donde se nos invita para participar en el día de la expiación, pero la expiación al estilo cristiano. No nos pierdan la pista, queridos amigos, y tendremos una serie de episodios en los cuales les iré contando un poquito al respecto de lo que significa el Año Santo, el día del jubileo. Esta es una producción de videopodcast.mx.